Hola, bienvenido a Abiertamente, un podcast donde exploraremos temas de alta relevancia para el presente y futuro de la industria de nutrición y producción de proteína animal. Exploremos las razones, encontremos los mejores argumentos y tracemos juntos un futuro con perspectiva. Abiertamente, conversaciones que inspiran. Comenzamos esta serie de podcasts con contenido técnico relevante para los productores de proteína animal, hoy abordando un tema muy importante en nuestro día a día que está relacionado con la porcicultura comercial, los cuidados y el manejo de las hembras de reemplazo. Y para profundizar en el tema, vamos a hablar con dos de nuestros expertos en la materia. El primero es Andrés Álvarez. Andrés es zootecnista de la Universidad de Antioquia, especialista en logística empresarial de la Universidad de Medellín y con amplia experiencia en el manejo técnico y productivo de granjas porcinas. Actualmente se desempeña como consultor especializado en porcicultura en Premex. Y también contamos con el conocimiento de Germán Restrepo, consultor especializado en porcicultura de Premex. Germán es zootecnista de la Universidad de Antioquia y ha acompañado a muchos porcicultores del país en el desarrollo e implementación de los procesos estratégicos en las granjas a nivel técnico y productivo. Y yo, que voy a hacer las veces de anfitrión en esta conversación. Mi nombre es César Vélez, médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en el manejo y solución de los problemas de salud y producción en granjas porcinas. Actualmente hago parte del equipo de porcicultura de Premex y estoy al servicio de nuestros protagonistas, los productores de proteína animal. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Estamos hoy para hablar acerca de la importancia de las hembras de reemplazo en la producción de cerdos moderna. Entonces, pues en la porcicultura hoy el desempeño de las cerdas se ve mejorado año tras año en un número de lechones de destetos por hembra, y la mayoría de estas cosas las podemos alcanzar a través de mejoras en el tamaño de camada y en la tasa de partos, en la forma en que se desempeñan los lechones, las hembras con los partos. Y esto puede ser debido a mejoras en la línea genética, definitivamente, pero también hemos mejorado mucho las prácticas de manejo que hacemos en el día a día de las granjas y a una adecuada implementación de los programas de manejo de la reemplazo. Como en años recientes el foco ha sido en alcanzar un óptimo desempeño de las cerdas a través de mejorar el largo o la duración de la vida útil de las cerdas en la granja, donde se involucra la longevidad y la productividad, esa productividad definida como el número de lechones producidos, número de lechones de calidad producidos a lo largo de la vida de la cerda, desde el momento que ingresan a la granja hasta cuando las descartamos. Entre estos factores, unos factores que nos pueden limitar la productividad, está la tasa de retención, la tasa de retención de las hembras en la granja. Y tenemos una variación muy grande, y especialmente en las hembras jóvenes, porque pues en algunos estudios hemos encontrado que entre el 10% o alrededor del 10% de las cerdas nunca tienen parto. Estas hembras que entran a la granja nunca tienen parto, y entre el 15 y el 20% de las hembras solamente logramos un parto de ellas. Y solamente somos capaces de retener hasta el 50% de las hembras a su tercer parto. Entonces ese es un problema muy grave que tenemos que mirar, porque si no vamos a afectar la productividad de la granja. Otra de los factores que teníamos antes es la falla reproductiva. Alrededor de las 40 o 60% de las hembras que descartamos en la granja son debidas a problemas reproductivos, y de ese 40 o 60%, casi que el 50% de las hembras que descartamos son hembras de reemplazo. Entonces, el impacto sobre la productividad de la granja es muy grande, y esto nos va a generar un impacto muy grande en días no productivos, porque el 70% de los días no productivos son todos estos reservicios por las fallas reproductivas o por los intervalos entre que descartamos la cerda y sale realmente de la granja. Eso eran los conceptos anteriores, pero ahora tenemos que tener en cuenta que con el aumento en tamaño de camada de las cerdas, las cerdas de las cuales las abuelas, de donde sacamos la reemplazo, pues cada vez tienen un tamaño de camada mayor, lo que va a generar ¿cuál es el impacto del bajo peso al nacimiento, o cuál es el impacto del peso al nacimiento de las hembras de reemplazo en su tasa de retención, en su desempeño? ¿Qué pasa con eso? Es decir, ¿qué pasa con las que son más grandes? ¿Qué pasa con las que son muy livianas con relación a
con relación a la retención que nosotros necesitamos de las hembras en la granja. Entonces, si nosotros pensamos en que todas las cerdas que nacen en los CMC o en las granjas de producción de hembras de reemplazo, todas estas hembras pueden ser potenciales hembras de reemplazo. Entonces, si desde el nacimiento podemos evaluar eso, ¿cuál es el punto correcto de cómo podemos hacer de manera eficiente y eficaz que con todas las cerdas con una alta frecuencia puedan llegar a ser hembras con el mejor desempeño en nuestras granjas de producción? Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, estamos en compañía de nuestro compañero Andrés Álvarez, que es consultor especializado en manejo de porcicultura, y para adelantar algunas de las preguntas que con más frecuencia encontramos en campo. Andrés, pues muchas gracias por atender el llamado a grabar este podcast. Y entonces, teniendo en cuenta lo que hablamos de las cerdas, ¿le parece que hablemos del proceso de selección o las etapas que puede tener un programa de manejo de reemplazos? Podemos pensarlo como un programa de 4 o 5 fases, donde tenemos una fase de preselección 1, donde tenemos el entre nacimiento y el destete, un proceso de selección 2, que sería entre el destete y alrededor de 120 días, que es el momento en que hacemos la selección, y luego hablamos de una etapa de selección 3, que sería entre 120 y 180 días, y luego una selección final alrededor de 180 a 220 días. Si está de acuerdo con estas etapas en el manejo de la reproducción, ¿le parece que empecemos a hablar de cuál podría ser el impacto o cuáles serían los componentes claves en cada una de estas etapas? Y si está de acuerdo, porque empezamos a hablar de cuál es el impacto real del bajo peso o del peso al momento del nacimiento y de la selección de las hembras de reemplazo. Claro, César. Muchísimas gracias por la invitación. Pues el tema de las hembras de reemplazo es sumamente importante y hay que verlo como tal desde el nacimiento de las hembras. Uno de los parámetros más importantes y a veces más descuidado es lo que pasa con el peso al nacimiento de estas hembras. Hay ya numerosos estudios que han demostrado que bajos pesos al nacimiento están altamente correlacionados con un desarrollo pobre del tracto reproductivo de las cerdas. Entonces, si tenemos este concepto claro, vamos a garantizar que desde el nacimiento hacemos una selección de las hembras futuras reemplazo y ya estamos, digamos, avanzando más en esa productividad. Frente al nacimiento, digamos, muchas casas genéticas y muchos de estos estudios coinciden en que una hembra de reemplazo debería estar por encima de los 1000 gramos al momento del nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hembras que nazcan en estas camadas por debajo de los 1000 gramos es probable que puedan seguir la línea de producción y terminar como gordos, pero sí hacer una identificación clara para que estas hembras vayan a los siguientes procesos como futuras reproductoras. Entonces, ese sería un primer filtro específicamente hablando del nacimiento. ¿Qué pasaría en la fase del destete? En la fase del destete uno se puede orientar también por una selección buscando los puntos medios frente a pesajes. Es decir, no voy a pasar a mi siguiente proceso una hembra muy de bajo peso o muy pesada frente a la edad del destete que tenga. Porque en ambos puntos también podemos empezar a tener reproducción pobre cuando la hembra esté adulta. Teniendo en cuenta lo del peso al nacimiento, hace mucho énfasis en el bajo peso al nacimiento. Pero ¿qué pasa con las hembras que nacen muy pesadas? ¿Tenemos algún inconveniente con eso? ¿O definitivamente también las podemos seleccionar o no las debiéramos seleccionar y solamente las de peso medio dentro de la camada? César, al igual que tanto al nacimiento como al destete, hay que hacer mucho énfasis como que las hembras estén dentro de los rangos ideales. Entonces también pasa con esas hembras que son muy pesadas y para eso es muy importante conocer el peso promedio al nacimiento en el sistema donde estemos trabajando con el fin de poder decir si esos individuos están con el peso promedio más 2 desviaciones estándar o menos 2 desviaciones estándar. O sea, conocer muy bien los datos
para siempre ir a buscar las hembras que estén más cerca del medio, porque también esas hembras pesadas, y pasa lo mismo al destete, son hembras que tienden a engordarse y a desviar, digamos, muchos de sus nutrientes en deposición de músculo, en crecimiento y no tanto a nivel reproductivo. Entonces sí, pasa tanto al nacimiento como al destete. Si entiendo bien, las causas de bajo nacimiento que me van a afectar el desempeño de las hembras de reemplazo son unas y las de peso elevado al nacimiento son otras. Es decir, podemos pensar que las dos tienen un impacto diferencial en el desempeño de las reemplazos. Correcto, César. Incluso, digamos que hay varias cosas a evaluar. Por un lado, la heredabilidad de las características de la hembra, muchas de ellas están asociadas ahí, por ejemplo, el peso. Entonces, cuando yo tengo hembras por debajo de 1, 1.2, son hembras que van a tener un pobre desempeño reproductivo. Pero también cuando la hembra está muy pesada, es una hembra que va a ser, digamos, considerada como un gordo y no me va a tener una buena duración en la granja. Ahí es donde entran conceptos importantes también como la retención de hembras. Una mala elección de una hembra al nacimiento puede hacer que esa hembra pesada, que de pronto tenía buena conformación, buen tamaño y la eligieron, con un peso muy superior al peso promedio, me dure muy poco en la granja porque tenga problemas de aplomos, porque no tenga una buena productividad o simplemente porque sea más propensa a otros problemas. Entonces, por un lado hay temas de heredabilidad y por el otro temas de retención de las hembras. Importante también, esas características de heredabilidad son las que yo debo buscar en las camadas hijos de esa futura hembra. Entonces también yo necesito preferiblemente hembras nacidas en camadas, pues por un lado numerosas, pero también camadas con buen peso promedio al nacimiento. Teniendo en cuenta eso, debemos pensar que ese bajo peso al nacimiento de la madre lo pueden heredar la progenie que ella tenga. Correcto, por eso es tan importante hacer ese filtro al nacimiento. Y en las hembras pesadas, es decir, si entendí bien, las hembras pesadas van a tener unas afectaciones diferentes en la tasa de retención, es decir, por cojeras, por otras lesiones diferentes a un desempeño reproductivo, o también se van a ver afectadas por el desempeño reproductivo adicionalmente. Pueden estar asociados, también puedo empezar a tener problemas reproductivos asociados a un tema de aplomos o de otro tipo de dificultades en la cerda. Con estas hembras de elevado peso al nacimiento, ¿nosotros podemos manejar esa velocidad de crecimiento de ellas por alguna estrategia nutricional diferente o definitivamente no las deberíamos seleccionar? Lo ideal es establecer el requerimiento de hembras de la granja, sobre todo hablando pues de granjas que tengan su sistema de reposición de hembras de reemplazo, y tener muy bien definido qué tantas hembras están naciendo en los rangos de pesos ideales, y de esa forma las hembras de bajos pesos pues entrarían a ser parte de la línea comercial o de los gordos, pero no las tendríamos en cuenta en las hembras de reemplazo. Ok, muchas gracias. Una pregunta adicional. ¿Nosotros podemos de alguna manera aumentar o mejorar el desempeño de estas cerdas con alguna estrategia para mejorar la sobrevivencia de estas hembras de bajo peso o especialmente de las de bajo peso? ¿O definitivamente desde el comienzo debemos pensar en no tenerlas en cuenta para ser elegidas? Lo ideal es no tenerlas en cuenta para ser elegidas. Andrés, ahora que ya hemos destetado la cerda, ¿qué manejos le debemos hacer? Es decir, ¿cuáles considera usted que deben ser los manejos adecuados para este grupo de hembras para que tengamos un buen desempeño y una alta tasa de selección al momento de los 70 kilos o a los 120 días cuando lo primero que ocurre? César B., partiendo del destete, como lo habíamos hablado anteriormente, con esos pesos ideales al destete que no sean ni las hembras cabeza de lote ni las hembras de más bajo peso, hay que tener en cuenta de darle a la hembra todo digamos, todas las condiciones necesarias para poder que ella explote su potencial y su crecimiento. ¿Qué hay que manejarle? Obviamente todo el esquema sanitario que maneje la granja,
Muy importante inicialmente separar estas hembras y llevarlas en unos preseos que cumplan con las condiciones básicas. Área por hembra, que cumplan con la cantidad de comederos y bebederos acorde al número de animales por corral. Incluso ahí funciona muy bien cuando estos grupos son pequeños, desde el destete al crecimiento, o sea, unas 8 o 10 hembras, funciona muy bien porque crecen, digamos, de manera muy homogénea. En esas condiciones también ser muy cuidadosos del tema ambiental, ventilación, temperatura ambiental, obviamente pues calidad del aire en los corrales, el tema de luminosidad muy importante, que le garanticemos lo que los animales necesitan ahí. Y una cosa muy importante que cada vez cobra más relevancia es establecer esas curvas de crecimiento. Cada granja debería de saber cómo están creciendo sus hembras para saber en qué momentos intervenir con base a sus consumos, a sus ganancias. Entonces es muy importante también hacer no solamente esa curva de crecimiento, sino alimentarla acorde a los pesos y guiándose mucho de los pesos de referencia que les dé la casa genética. Un punto que se me ocurre en este momento es, teniendo en cuenta eso, ¿qué podemos hacer o qué registros debemos llevar para poder detectar si un grupo de estas cerdas tiene un desempeño subóptimo o que se nos separa de los lineamientos o de las características que nos solicita la línea genética? ¿Qué registros debemos llevar? ¿Los que tenemos actualmente que manejamos en Precebo son suficientes? ¿O considera usted que debemos tener unos separados o diferentes que nos den la información que sea necesaria para tener hembras de calidad? Pues los registros convencionales de un preseo, digamos que son los más básicos, esos no pueden faltar. Ahí donde tenemos consumos de alimento, donde tenemos las ganancias de peso, donde tenemos todo el tema asociado al lote, pero también muy importante todo lo asociado, como te mencionaba, del tema de ambiente, manejo de temperaturas, o sea, unos controles adecuados de temperatura dentro de las instalaciones. Y en el caso del manejo del peso, pues ser muy enfático en los individuos, pero como en ese momento las hembras no tienen todavía una identificación, aparte pues de un tatuaje, una muesca del sistema que maneja cada granja, es difícil hacer ese seguimiento de los individuos, pero sí por lo menos hacer el seguimiento de los corrales o de los lotes de producción para poder establecer si un lote no está acorde al crecimiento que esperaríamos. Como todos los grupos de cerdas no crecen a la misma velocidad, vamos a tener hembras que crecen a una mayor y otras que tienen una menor velocidad de desempeño. ¿Cuál debe ser la variación máxima que podemos manejar de forma racional? Es decir, un 15% por encima, un 15% por debajo. ¿Cuál cree usted que puede ser la mejor manera? Pensando en que esta posible variación pueda llegar a tener un impacto a largo plazo en la vida de la cerda, es decir, que sea un impacto muy definitivo en la selección de la hembra. César, con el tema de la variación, hay que tener en cuenta algo. Si nosotros tuviéramos un lote completo de animales, no hablando de las hembras de reemplazo, pero como para contextualizar, un lote de animales destetados donde tengo hembras y machos y donde no hago una preselección, como en el caso de los reemplazos, al destete estaríamos alrededor del 18 o 20% de coeficiente de variación en los pesos. ¿Por qué lo tomo como referencia? Porque cuando hablamos de las hembras de reemplazo, primero solo son las hembras, entonces ya hay una subdivisión, hay una segregación del lote. Adicional, saqué las cabezas y saqué las colas o los de bajo peso, entonces quiere decir que yo me estoy acercando cada vez más al promedio. Por consiguiente, es importante hacer los seguimientos a esos coeficientes de variación, pero ir teniendo en cuenta que al destete solo esas hembras seleccionadas deberían de estar por debajo del 18%. Al finalizar el precebo, ese coeficiente de variación debería estar por debajo del 14%,
y cuando yo esté en el momento de selección, ya ese coeficiente de variación debería estar de forma natural por debajo del 11%. Con eso, digamos que ese seguimiento de los coeficientes de variación lo que me ayuda es a tener la mayor cantidad de los individuos cerca de los parámetros que queremos. También hay que tener en cuenta ahí algo, y es que puede que hayan hembras que cumplan muy cercano los parámetros de ganancia diaria de peso a la selección, y que yo en algún momento pueda dejarlas ahí en stand-by por si las necesito, y por eso es tan importante tener muy claro las tasas de reposición, los volúmenes de hembras que tengo para servir, para saber si me toca echarle mano a estas hembras o por el contrario puedo ser mucho más exigente en la selección y descarte. Claro, completamente de acuerdo, porque es que una de las cosas más importantes es poder tener el suficiente número de hembras para ser elegidas, y más que para ser elegidas, ser servidas cuando las necesita la granja, y que las cerdas que podamos elegir tengan las condiciones correctas. Pero también debemos tener algún grado de reserva para poder llegar cuando lleguemos a recurrir, si es la necesidad, tengamos cómo cubrir la cuota de montas de esas hembras de reemplazo. Definitivamente este es un tema súper interesante que seguiremos explorando en una próxima edición de nuestro podcast. Los invitamos a escuchar nuestro próximo capítulo. Sigan en sintonía con nosotros. Muchas gracias. Abiertamente, conversaciones que inspiran.